A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un abogado que, por suerte, no quiso ejercer su oficio y se dedicó a tareas diferentes. Su sueño era ser escritor. Al principio no resultó nada fácil y fracasó una y otra vez. Presentó su primera obra a un editor y fue rechazado. Y luego a un segundo y así visitó un total de 16. Fueron 16 mofas, 16 puertas cerradas en su cara, y cada uno le dijo más o menos lo mismo. ¿A quién pueden interesarle sus historias, don Julio? ¿Y quién va a disfrutar de sus fantasías? Don Julio, que había renunciado a ser abogado, no renunció, sin embargo, a ser escritor. Al final, su obra fue aceptada, y la primera edición lo remontó como un globo a las alturas de la fama y el reconocimiento. La obra se llamaba 5 semanas en globo. El autor, Julio Verne. Un hombre que a lo largo de su vida apenas había viajado pocos kilómetros más allá de su lugar de nacimiento. No obstante, con su talento, nos llevó al centro de la Tierra. Nos permitió darle la vuelta al mundo, ir a la Luna y conocer el fondo de los mares desde un submarino. Y 1000 aventuras más que escribió atrincherado en su quietud. En los últimos 17 años de su vida, Verne escribió 13 novelas, casi sin salir de su cuarto atiborrado de libros y papeles. Por primera vez se unieron el talento de la imaginación con la alegría de la ciencia, y el gran público de todas las edades tuvo acceso a la literatura de anticipación. Y Julio Verne, el gran creador, estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de marzo de 1905. Quizás emprendió un viaje en globo a lo largo de la eternidad y de la nada. Pero con nosotros quedan, por suerte, sus libros para seguir soñando. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Guillermo Lasso se pronuncia sobre demanda de los Isaías. Inicia la socialización de la ley del agua en Mulaló. Petroecuador busca extender entrega de crudo a PTT por un año. Pese a alerta verde, Quito multará con $106.25 a quienes no usen la mascarilla. En tributación de hoy, conciliación tributaria 2021. En el segmento de opinión, ¿hay mejoras en la salud pública? Los editoriales serán de Felipe Rodríguez, Amnesia para los héroes, Tribuna para los villanos. Mauricio Gándara, Restauración republicana. José Hernández, ¿y la deuda del país con los policías? El plop de la noticia. Noticias del día. El presidente Guillermo Lasso se pronuncia sobre demanda de los Isaías. El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó su postura frente a la demanda de los hermanos William y Roberto Isaías en contra del Estado ecuatoriano. Voy a defender el interés público, el interés común, el interés de todos los ecuatorianos. Esta siempre será esa mi posición. Así lo señaló el mandatario en su habitual entrevista de los martes desde el Palacio de Carondelet. Lasso explicó que el fin de semana mantuvo una comunicación telefónica con el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, a quien le solicitó que, como abogado del Estado, tome las medidas necesarias para defender el interés público. Los hermanos Isaías, expropietarios del extinto Filambanco, demandaron al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a $2.000 millones, y el Estado ecuatoriano tiene 30 días para responder esta demanda. Es lamentable que existan estos casos,
que se derivan de lo que sucedió en gobiernos pasados, señaló el presidente Lasso. Se refirió también que en el caso de la familia Isaías se les incautaron activos, los administraron mal, muchos de ellos ya no existen, otros se desvalorizaron y ahora nos están causando un problema. De allí que insistió en que acudirá en defensa de todas las instituciones públicas que han sido demandadas por los hermanos William y Roberto Isaías. Inicia socialización de ley del agua en Mulaló. El gobierno escogió la parroquia Mulaló en Cotopaxi para el inicio de la socialización del proyecto de la nueva ley de recursos hídricos en el marco del Día Mundial del Agua. El presidente Guillermo Lasso, acompañado de varios de sus colaboradores, aseguró que su administración no permitirá la privatización del agua y añadió que la propuesta que será remitida a la Asamblea apunta a mejorar la calidad del líquido vital para el consumo humano, simplificar trámites para su uso y disminuir su contaminación. Para garantizar que el nuevo proyecto no tenga vacíos de participación social, el régimen plantea 4 ejes: corresponsabilidad, representatividad, gobernabilidad y garantía de derechos. Se planifica convocar talleres en 38 ciudades donde los usuarios, asociaciones y organizaciones sociales podrán aportar con sugerencias. Entre tanto, se anunció que hasta finales del 2022, el Banco de Desarrollo del Ecuador otorgará a los municipios créditos por $290 millones para obras de agua potable y saneamiento que beneficiarán a 2,6 millones de ecuatorianos. Petroecuador busca extender entrega de crudo a PTT por un año. La petrolera estatal del Ecuador sostendrá reuniones con PTT el viernes para discutir la extensión del tiempo de entrega de unos 41.34 millones de barriles de petróleo por un año hasta 2024. Así lo dijo el gerente de comercio internacional de la compañía estatal, Pablo Novoa. Petroecuador también planteará a PTT que los embarques se puedan realizar desde el puerto de Punta Gorda, donde pueden ingresar buques más grandes y así abaratar los costos de los fletes. Tras la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de crudo ruso y otras fuentes de energía, por lo que busca nuevos proveedores. Sin embargo, Petroecuador no ha sostenido conversaciones con Estados Unidos sobre el suministro directo de petróleo. Así lo dijo Novoa, que explicó que la mayor parte del crudo que envía a ese país es manejado por intermediarios. Queremos hacer ese mismo suministro, pero directamente, así lo dijo Novoa, y sería muy interesante explorar esa opción de hacerlo a través del gobierno de los Estados Unidos. El entorno de los precios actualmente podría ser un aliento para las finanzas de Ecuador, pero los planes de gasto no deberían cambiar en función de una situación totalmente coyuntural y extraordinaria, así lo agregó el funcionario. Ecuador espera producir 180 millones de barriles de crudo en 2022, de los cuales 101 millones de barriles se utilizarán para cumplir con los compromisos y las exportaciones. El gobierno del presidente Guillermo Lasso también tiene como objetivo elevar la producción de crudo a 1 millón de barriles por día. Pese a alerta verde, Quito multará con $106,25 a quienes no usen mascarilla. En Quito, aunque los niveles de propagación de la pandemia se reducen, el municipio dispuso que la capital ecuatoriana se mantenga en alerta verde. El presidente Guillermo Lasso anunció que los aforos estarán al 100% en todas sus actividades. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que la ciudad mantendrá restricciones en cuanto a la capacidad permitida en locales y actividades. El municipio insistió en el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. Las personas que no utilicen el tapabocas en espacios públicos en el interior del vehículo y motocicleta serán sancionados con $106,25, correspondiente al 25% del salario básico unificado. El carnet de vacunación físico o digital es obligatorio y su presentación deberá realizarse antes
del ingreso a establecimientos que tienen la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Esta medida se exceptúa a los niños menores a 3 años. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de la conciliación tributaria y su formato vigente para el periodo fiscal 2021. ¿Qué es la conciliación tributaria para las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando vamos a determinar el impuesto a la renta bajo un régimen general? Tenemos que comenzar ya a ir pensando en el impuesto a la renta causado corriente. Y hemos hablado de este documento extracontable de la famosísima conciliación tributaria. Muchas sociedades, muchas personas naturales obligadas a llevar contabilidad comienzan a hablar de este documento de la conciliación tributaria. ¿Cómo estás preparando tu conciliación tributaria? ¿Cómo estás armando esta conciliación tributaria? Queremos hacerla bien, porque es la base para generar esta base imponible, generar este impuesto a la renta causado corriente y pagar adecuadamente al fisco este impuesto a la renta bajo un régimen general, que debemos hacerlo en el caso de las personas naturales. Ya desde este mes de marzo lo hemos venido realizando, y en el caso de las sociedades en el mes de abril. Esta conciliación tributaria que tiene un formato reglamentario y que lo vamos a hacer de una manera adecuada. Cuando me preguntan a mí cómo conciliar, bueno, conciliar es una palabra que, como su nombre lo indica, es partir de algo y llegar a algo. Yo siempre digo partir de A para llegar a B. Partir de un hecho contable, de un hecho financiero para llegar a un hecho tributario. Partir de una utilidad o pérdida contable para llegar a una utilidad o pérdida tributaria, a una base imponible. Una base imponible que está determinada legalmente, incluso por artículos legales tributarios. Una base imponible sobre la cual el sujeto pasivo, el contribuyente, va a calcular, va a determinar el impuesto a la renta que jurídicamente, legalmente le tiene que pagar al Estado ecuatoriano. Pero este proceso de determinar, este proceso de hacerlo adecuadamente, genera un acto determinativo, una conciliación, donde van a intervenir partidas conciliatorias. Partidas extracontables, para que lo entendamos, donde extracontablemente vamos a tener que sumar y restar. Extracontablemente, ciertos valores, si les queremos poner en un lenguaje sencillo, para que se pueda generar una base fiscal sobre la cual las empresas, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, vamos a generar ese valor para pagarle al Estado. Esta conciliación tributaria, de acuerdo al artículo 46 del reglamento fiscal, tiene un orden, tiene este proceso conciliatorio, en donde dice parta de una utilidad o pérdida contable, ¿sí? Bajo el lenguaje contable que usted esté aplicando. Porque puede ser una entidad financiera, una cooperativa, puede ser una sociedad que esté sujeta a las super de compañías, a las super de bancos, economía popular solidaria, o puede ser una persona que no esté sujeta a ninguno de estos organismos de control. Entonces yo siempre digo a la realidad económica que usted esté sujeta, manejando. A eso tiene que restarse la participación de los trabajadores conforme el Código del Trabajo. Artículo 97 y 104 del Código del Trabajo. Recuerde que la participación a trabajadores es un gasto deducible del impuesto a la renta. Y además es un gasto obligatorio que nace desde la Constitución y es un gasto imputable para el cálculo del impuesto a la renta. Usted se resta, se imputa, se deduce
para el cálculo del impuesto a la renta causada corriente. Luego, extracontablemente, se tiene que sumar los gastos no deducibles, aquellos gastos que no cumplieron con la norma tributaria y que usted financieramente se restó de la utilidad contable, pero que el fisco no le acepta porque no cumplió con la norma tributaria en el periodo fiscal al que estamos calculando el impuesto a la renta causada corriente. Ese gasto no deducible, como su nombre lo indica, es el gasto que no se puede deducir, no se puede restar. Ese gasto no deducible. Y que ahora incluso por aplicación de NIPS tenemos gastos no deducibles permanentes y temporarios. Extracontablemente, solo para efectos fiscales, se vuelve a sumar. A veces me preguntan si es que los gastos no deducibles se tiene que hacer algún registro contable. Ya no, porque esto es solamente un cálculo extracontable, solo para calcular el impuesto a la renta. Me sumo extracontablemente. Luego me resto extracontablemente los ingresos exentos, los que por ley no van a pagar impuesto a la renta, los que se encuentran en el artículo 9 de la ley tributaria. Importante revisar en cada ejercicio fiscal lo que no se va a pagar impuesto a la renta. Si usted se resta ingresos exentos, debe autoglosarse los gastos asociados a esta renta exenta y por ende también autoglosarse, ¿sí?, un valor, porque los trabajadores participaron de esa renta exenta, porque recuerde que el trabajador participa directo de la utilidad contable. Me resto renta exenta, me autogloso, por favor, me autogloso la participación de los trabajadores en la renta exenta. Me resto renta exenta, tengo dos autogloses: generación de renta exenta y la participación de trabajadores en renta exenta. Me voy a restar la amortización de pérdidas tributarias, importantísimo. Me voy a restar las deducciones especiales. Esto es importante, las deducciones adicionales, es un valor extracontable. Alguien me decía, Cristina, las deducciones especiales, ¿me debo volver a registrar? No, las deducciones especiales son valores extracontables, que usted tiene derecho si cumplió una condición especial. Las deducciones especiales no nos dan a todos, a los que cumplieron ciertas normativas de la norma fiscal. No hay las mismas deducciones especiales del 2021 en el 2022, hay muchas que se eliminaron y hay muchas que la normativa fiscal actualizada incorporan para el 2022 otras deducciones especiales. Ahí es una reforma importante entre periodos fiscales. La deducción adicional son valores extracontables, son deducciones de conciliación tributaria, que lo que hace es disminuir base imponible para pagar menos impuesto al fisco. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! También en la conciliación tributaria hay que considerar como un gasto no deducible los ajustes por precios de transferencia. Se suman. ¿Qué es un ajuste por precios de transferencia? Cuando entre las partes relacionadas no actuaron en condiciones de mercado y tengo que ajustar mis precios de transferencia cuando las operaciones entre partes relacionadas no están correctamente dadas en condiciones de mercado, tengo que sumar estos ajustes como gastos no deducibles para que sean operaciones comparables. Bueno, adicionalmente también es importante una línea muy importante dentro de la conciliación tributaria que se llaman las recuperaciones o reversiones por impuestos diferidos. Eso es importantísimo para los contadores. Importantísimo porque el Ecuador reconoce la utilización de impuestos diferidos. Esto es algo muy importante que se logró también a través del gremio contable, del Colegio de Contadores Públicos Eficientes del Ecuador, el reconocimiento de los impuestos diferidos, porque la contabilidad es NIPS y es la recuperación o reversiones por impuestos diferidos. También tenemos una resta que permite nuestra ley tributaria, nuestro reglamento fiscal en la conciliación tributaria, que es la línea de las leyes especiales. Estos más menos extras contables o de partidas conciliatorias es para llegar a esta base imponible. Una base extracontable sobre la que usted, contribuyente, sujeto pasivo, va a calcular el impuesto a la renta. Un impuesto a la renta que es un gasto que no se imputa a sí mismo, pero que se registra contablemente. Un gasto real,
que usted le va a pagar al Estado. Y una vez que se registra este gasto, se cierra el ejercicio fiscal. Y ahí sí el accionista tendrá derecho para repartirse sus dividendos, sus utilidades líquidas, sus utilidades netas. Ahí podemos decir que el ejercicio fiscal se ha cerrado. Ahí podemos decir que tenemos las utilidades líquidas del accionista. Que lógicamente, si es una persona jurídica, pues si tendrá derecho a apropiar reserva legal, pues apropiará y dirá, voy a repartir mis dividendos. Entonces, la conciliación tributaria, cuando hablamos de un régimen general, un régimen ordinario, es básica y tiene un formato preestablecido que está en el reglamento tributario en el artículo 46. También es importante leer el artículo 16 de la ley 47 del reglamento, la base imponible, para que usted lo determine correctamente. Asesórese, lea la norma fiscal, mes de marzo, mes de abril, mes de declaraciones fiscales. Hágalo bien, hágalo correctamente. Pague los impuestos de manera adecuada. El pago de los impuestos de manera adecuada, leyendo la normativa tributaria, es la mejor forma también de ahorrar impuestos sin riesgos. Vamos mirando cuáles son los regímenes impositivos, vamos mirando cómo tiene que calcularse el pago de los impuestos, revise lo que es la conciliación tributaria, un documento extracontable, pero que tiene un formato reglamentario, revise qué son las partidas regulatorias, las partidas conciliatorias, determine adecuadamente esa base imponible, ese impuesto a la renta, hágalo perfectamente, conviértase en ese Power, ese MacGyver, contador, ese MacGyver, contribuyente. Hay muchas formas de actualizarse. La página del SRI, la página de los gremios, vaya con su contador, capacítese, consulte. Estar capacitado, estar actualizado, siempre limita los riesgos. Y mire, tenemos a nuestro noticiero de Telesucesos, que siempre está compartiendo información necesaria. Y mire, en este mes de marzo, en este mes de abril, siempre dándole la mejor información de la forma más oportuna. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El país exige el mejoramiento de los sistemas de salud, así como un urgente abastecimiento de medicinas. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, anunció al país que en este mismo año entrará al servicio de los ecuatorianos usuarios de la Red de Salud Pública Nacional un sistema de entrega de medicinas a través de farmacias privadas que serán las encargadas de atender y despachar las recetas extendidas a los pacientes por los médicos de los hospitales del Estado. Esta medida ha generado una enorme expectativa, así como un verdadero alivio a la población pobre que ha sido permanentemente maltratada y humillada por un sistema carente de elementales principios humanos, así como de servicios eficientes. El tratamiento referido para la red pública de salud debería ser imitado e implementado en forma urgente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no ha tenido la capacidad de usar adecuadamente los miles de millones generados por los aportes de sus afiliados y que a la hora de brindar un servicio de salud digno y eficaz, lo único que ha logrado es complicar la vida de sus pacientes, ya que la falta de medicamentos reactivos e insumos ha determinado que sean los mismos pacientes los que se endeuden para suplir la obligación que tiene el IES, obligación de dotar de todas las medicinas para atender a una población que tiene el derecho de ser asistida de manera adecuada. Pacientes con enfermedades catastróficas
tienen necesidad de que sus familiares y ellos mismos adquieran en farmacias privadas desde jeringuillas, tubos para exámenes de sangre, fármacos específicos, hasta gasa y agujas, lo que convierte en un verdadero adefesio a un sistema que únicamente ha perfeccionado redes de corrupción a la hora de enriquecer a irresponsables administradores temporales. Nadie puede entender que un sistema que mensualmente tiene una enorme liquidez, producto de la recaudación de los aportes de sus afiliados, les niegue una atención de salud digna y oportuna. El Ecuador cuenta con una extraordinaria planta de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. De eso no tengo la menor duda. Mas el reparto político del manejo de los hospitales públicos y de la seguridad social a administradores ignorantes de temas técnicos de salud determinó en tiempos de la falsa revolución ciudadana un cambio de prioridades en el manejo de los hospitales públicos y de la seguridad social, convirtiéndoles en centros de vulgares negocios de alta rentabilidad, perjudicando criminalmente a los usuarios de esos servicios. En los 2 últimos años de pandemia, nuestros médicos, paramédicos, enfermeras y más héroes hospitalarios se jugaron la vida, evitando la pérdida de millares de valiosas vidas humanas. Muchos de esos valiosos profesionales no fueron ni siquiera reconocidos y hasta se llegó a desvincularlos del sistema de manera inconsecuente y ruin. Así de mal estamos en este campo en donde por justicia cabe reconocer que desde el inicio del gobierno de Lasso se han dado interesantes pasos para enfrentar y cambiar para bien el sistema público de salud. Más, toda una gigante red de burócratas mañosos entorpecen y frenan las decisiones de autoridades que anhelan, junto al país, liberar a la salud pública de la negligencia, de la mediocridad y de la alta corrupción. El Ecuador tiene 3.847 establecimientos de atención de salud, de los cuales el 80% pertenece al sector público. El Ministerio de Salud Pública concentra el 47% de esas unidades y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, un 24%. Únicamente un 10% pertenece a los municipios, al ISFA y al ISPOL, a más de otras instituciones públicas. A pesar de un importante aumento de médicos que laboran para la salud pública ecuatoriana de acuerdo al INEC, en el Ecuador existe una tasa de 18.4% de médicos por cada 10.000 habitantes, que todavía es deficitaria. Luego de plantones, dolorosas manifestaciones públicas y crecientes reclamos ciudadanos, el 30 de noviembre del 2021 se conformó una mesa de crisis con representantes de las asociaciones de pacientes con la finalidad de encontrar concretas soluciones al dramático problema de desabastecimiento de fármacos. El Ministerio de Salud habría identificado varias causas que incidieron en el referido desabastecimiento de medicinas, que pasan por el cambio constante de autoridades, tanto del Ministerio como de la propia red hospitalaria. La presencia de la mortal pandemia del COVID, que determinó cambio radical de prioridades médicas y modificación de procesos de adquisición de medicamentos. Si a esto añadimos la falta de presupuesto, el problema se agrava más. El presidente Lasso eliminó la compra corporativa de fármacos por parte del Estado, tras haber identificado gigantescos focos de corrupción y aprovechamiento criminal de este tipo de operaciones. Ese modelo
integrado de adquisición de medicinas fue implementado por el gobierno de Moreno. Desde un inicio, el presidente se fijó como objetivo eliminar las compras públicas de fármacos, a fin de que sean las farmacias privadas las que entreguen directamente a los pacientes de la red de salud pública del Ecuador, asegurando desde el próximo mes de abril que operará este nuevo sistema, terminando así con una vieja red de corrupción que siempre dio las espaldas a miles de inocentes víctimas que nunca encontraron alivio a sus dolencias. En el Ecuador deben terminar las innumerables y dolorosas procesiones de miles de pacientes y familiares que, a pesar de tener derecho a atención médica y medicinas de la Seguridad Social o del Estado, tienen que endeudarse hasta más no poder para adquirir insumos y medicamentos que les ha negado un sistema cruel, plagado de ineficiencia, indolencia y corrupción. Ahora, será también fundamental que el vicepresidente del país, médico de profesión, a quien el presidente Lasso le encargó tan delicado campo, continúe trabajando con resultados concretos a fin de lograr el reequipamiento y modernización de todos los sistemas operativos hospitalarios. Debemos entender que más allá de la construcción de elefantes blancos, todos con enormes sobreprecios, por supuesto, nada se ha hecho para dar un adecuado mantenimiento a los equipos hospitalarios del sistema de salud pública del Ecuador. El país, en su conjunto, debe unir sus mejores esfuerzos en materias que constituyen los principales problemas del Ecuador, y estos son la salud, la falta de empleo y trabajo, la deficiente seguridad social, la falta de seguridad integral y el mejoramiento de la calidad educativa. Si todos juntos remamos en una sola dirección, lograremos que las autoridades tengan mayor compromiso y decisión para liderar un proceso verdadero de construcción de una patria nueva y diferente. Felipe Rodríguez Moreno, PhD en Derecho Penal, máster en Creación Literaria, máster en Argumentación Jurídica, abogado litigante, escritor y catedrático universitario. Editorial. Amnesia para los héroes, tribuna para los villanos. Artículo de Felipe Rodríguez, publicado en Primicias. Mis queridos policías, esta columna es para ustedes. Escribo con ira, con un inestable desasosiego que me obliga a manifestarme con la crudeza que la ingratitud del olvido impone. Pero esta carta también la leerán quienes no saben lo que ustedes y yo sabemos, y si esto no es peluzna a la ciudadanía, es porque acaba de nacer y sus facultades cognitivas aún son incipientes. Vamos con los números. 268 personas fueron amnistiadas. Me alegro de corazón por los inocentes beneficiados por esta decisión, porque son muchos, pero vale decir que además de un gran número de guerrilleros y asesinos a sangre fría que fungen de antimineros, 60 de esos 268 pertenecen a los investigados judicializados por el salvaje y animal octubre de 2019, y que dentro de esos 60 existen galopantes criminales camuflados como querubines. Ese octubre, donde no se ejerció el derecho humano a la protesta, porque la protesta, para ser un derecho, debe ser pacífica, dejó pérdidas al país, según el Banco Central, de 821 millones de dólares. Sí, dije millones, son 120 millones por daño o destrucción de muebles e inmuebles y 701 millones de dólares por pérdidas económicas. Quienes ocasionaron este daño irreparable son quienes infiltraron en el grupo de amnistiados
la anterior semana. Mientras tanto, ustedes y yo, como estólidos asnos, declaramos este mes nuestro impuesto a la renta para pagar de nuestro bolsillo los destrozos ajenos, las pérdidas en sectores estratégicos, la agricultura asolada, las irrecuperables pérdidas culturales y patrimoniales, pero sobre todo el daño a la vida y la salud que yo no olvido. ¿Pero por qué les escribo esta carta a ustedes? Porque el país debe saber que octubre no solo implicó la apertura de investigaciones o procesos penales contra los artífices de ruinas y hecatombes, sino que abrió además y principalmente investigaciones penales en contra de más de 200 policías acusados por los amnistiados de represión policial, en un octubre sangriento, en un octubre donde las pandillas militarizadas de delincuentes se tomaban barrios, donde las organizaciones paramilitares disfrazadas de manifestantes lo incendiaban todo. Policías secuestrados, policías incendiados, policías abusadas sexualmente, y hoy, después de las amnistías, policías defendiéndose en fiscalía, porque la amnistía alcanzó solo a los perpetradores, mientras que para nuestros héroes defensores solo existe amnesia social. Si no fuera por ustedes, policías, hoy la patria estaría en manos de un tal Vargas. Quito aún estuviese en reconstrucción. Las pérdidas económicas serían quizá 10 veces mayores que las registradas, y quienes atentaron contra la democracia con una planificada y meticulosa estrategia terrorista e intento de golpe de Estado no requerirían perdón, sino que estuviesen enviándonos a todos al paredón. Yo viví octubre, no fue una huelguita. Ustedes vivieron octubre, no se trató de un reclamito. Y no porque algunos fanáticos de algún chivo de oro quieran negar que octubre existió, quiere decir que no haya existido, porque sus huellas aún están impregnadas en nuestra sociedad. Lean todos bien que esto que les digo me consta en carne propia. Son cientos de policías los que tienen investigaciones abiertas en fiscalía, porque la Asamblea decidió una amnistía para los del bando de la devastación y decidió amnesia para los del bando de la protección. Apenas se publicó la amnistía, recibí varias llamadas de grupos élites de la policía. Me llamaron contentos porque creyeron que la amnistía era para todos los investigados judicializados por octubre de 2019 y que por fin podrían continuar protegiéndonos sin miedo. No saben cuánto me dolió explicarles que no, que era solo para los que arrasaron Quito, para los que incendiaron la Contraloría, para los que secuestraron seres humanos y periodistas. Me dolió explicarles que ellos, los del GIR, los del GOE, los de GEMA, los de Humo, los de la UER, los del Servicio Preventivo de Calle y hasta los militares no están incluidos en la amnistía y que deberán seguir desfilando en fiscalía para defenderse. Deberán seguir viviendo con la incertidumbre de los cambios en la política que por venganzas del más alto nivel puedan terminar usándolos a ellos como conejillos de indios. Y así, mañana cuando cuadrillas de salvajes se levanten contra la civilización, otra vez sé que ustedes, mis queridos policías, volverán a arriesgar sus vidas para defendernos a todos, porque ya están acostumbrados a sacrificarlo todo para luego ser sacrificados, porque aún tienen la esperanza de que alguien reconozca su labor. Esta columna es para pedirles perdón. Claro que ustedes deben responder por sus actos cuando se equivocan o se exceden. Claro que sí. Es lo más sano para el bien de la institución, para la seguridad de nuestras familias. Pero claro, debo pedirles perdón como ciudadano, porque no tengo más recurso que estas líneas para decirles que los malos, los villanos, los monstruos, esos que juegan sucio y nunca con nuestras reglas, ya no responderán
por sus vilezas. Artículo de Felipe Rodríguez publicado en Primicias. Restauración Republicana por Mauricio Gándara, El Universo. Para combatir al general Ignacio de Ventimilla, cuya dictadura se había prolongado por 7 años desde que destituyó al presidente constitucional Antonio Borrero, y para impedirle, como era su intención, continuar en el poder, nació en Ecuador un movimiento de restauración nacional, que luego de 6 meses de combates, derrocó al dictador y restableció el orden constitucional. Ese movimiento fue integrado por personalidades de distinta vertiente política, conservadores y liberales. Un movimiento así se necesita en Ecuador de hoy para salir de este estado de descomposición política cercano a la anarquía. Las actuales mayorías de geometría variable le tienen en vilo al país, que no sabe, no adivina, cuál prevalecerá cada día. Esto no puede seguir así. La llamada muerte cruzada es necesaria, pero por sí sola no arreglará lo tan esmeradamente desarreglado. Hará falta un cambio constitucional. Alcanzar un nuevo orden con instituciones realmente democráticas no se logrará con las normas absurdas de la Constitución de Montecristi, que son las que no tienen perdidos en este laberinto. Muerte cruzada y derogatoria de la Constitución de Montecristi se necesitan la una a la otra. Ahora bien, el botón atómico de la muerte cruzada solo puede ser encendido por el presidente de la República. Sería una medida heroica. Ya me imagino cómo tratarán de disuadirlo algunos de sus asesores con las encuestas en la mano. Las encuestas sirven en algo sobre el momento presente, no luego sobre el hecho apabullante, que sería el del decreto de disolución de la Asamblea. Un acto de coraje siempre es admirado y mueve a multitudes que siguen al fuerte, es decir, al líder. Es cada vez mayor el clamor que demanda la muerte cruzada. Una consulta referida solamente a reformas constitucionales deberá pasar primeramente por el filtro de la Corte Constitucional, la que calificaría la constitucionalidad de las preguntas propuestas y la procedencia del trámite. Si todo esto es superado, es probable, como ha ocurrido anteriormente, que unas preguntas sean aprobadas y otras no, con lo que se perdería la unidad del propósito, quizá el sentido de la reforma sometida a la consulta popular. Además, al no haberse recurrido previamente a la muerte cruzada, los asambleístas de los bloques mayoritarios desatarán una campaña feroz en contra de las reformas. Aún entre los asambleístas afines al gobierno habrá división de pareceres. Otra cosa sería si se consultase a la ciudadanía sobre la derogatoria total de la Constitución de Montecristi y quedase vigente la inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada, como ha planteado el doctor Simón Espinosa. Tesis que combina muy bien con la muerte cruzada, que al disolver la Asamblea dejaría sin poder a los actuales asambleístas. Tengo la impresión de que el gobierno se inclina a convocar a una consulta popular limitada a algunas reformas constitucionales, como aquella de reducir atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Pero eso, aún sin las reformas son aprobadas, significaría resignarse a convivir con los bloques de oposición que continuarían impidiendo desarrollar sus planes de gobierno y el problema continuaría. Complejo problema, muy difíciles decisiones. Mauricio Gándara, El Universo. ¿Y la deuda del país con los policías? José Hernández, 4 Pelagatos. Reconciliación nacional. Eso dijeron los defensores de las amnistías indebidas de este 10 de marzo. No dijeron quiénes iban a resultar reconciliados con ese perdón y olvido que benefició a 268 personas, defensores de la naturaleza, militantes políticos y también delincuentes procesados, perseguidos, dijeron ellos, por terrorismo, daño a la propiedad privada y a bienes públicos, minería ilegal y tráfico de tierras. ¿Reconciliación entre quiénes? ¿Entre ellos y sus víctimas? Lo más insensato es ver que los 99 asambleístas de 137 que votaron por esas amnistías no incluyeron a los policías
que tienen juicios por haber hecho su trabajo. Y hay que decirlo sin ambajes, porque en la cultura de la vieja izquierda, que se quedó en la supuesta epopeya de la Revolución de Octubre de 1917, en la cual los bolcheviques derrotaron al zar Nicolás II, lo derrocaron, y su causa incluye también asimetrías absolutas. En una visión democrática y republicana, aquellos que están inconformes pueden defender y reclamar sus derechos, y hacerlo manifestando públicamente, incluso asumiendo el derecho a la resistencia. Pero ¿dónde está dicho que para proteger sus derechos deben aterrorizar a sus conciudadanos? ¿Por qué extraño acto de ilusionismo los violentos creen que en un país pobre destruir bienes públicos y producción agrícola o ganadera al paso es un mecanismo para progresar? Lo peor no es eso, es pensar que en esa ola desmandada puedan poner en suspenso la ley y que aquellos que juraron hacerla cumplir deban declarar una huelga de brazos caídos. Peor aún, que pueden convertirse en observadores pasivos de ataques y de destrucciones, de atentados a la propiedad privada y a las personas. ¿Y por qué no? En cómplices activos de golpes de Estado. Peor aún, que esos servidores públicos, en este caso militares, pero sobre todo policías, deben dejarse secuestrar, vejar, golpear, prender fuego, etcétera, sin reaccionar. ¿En qué parte del planeta es normal esa lógica asimétrica? Los jugadores de rugby saben que en su carrera serán enyesados algunas veces. Los toreros saben que si no se mueren, se retirarán de la fiesta brava con algunas cornadas. ¿Hay algún minero que metido en alguna mina de carbón ignore que puede resultar enfermo de silicosis? Solo la vieja izquierda, prisionera de catecismos marxistas y leninistas, pretende creer y hacer creer que se puede jugar con la violencia y salir indemne. No se trata de solapar los excesos que en este caos pudieran cometer las fuerzas del orden. Se trata de afirmar, porque hasta el sentido común les es ajeno, que todo aquel que va a la guerra y usa violencia se expone a padecerla. Aquí no. Leonidas Issa hizo una oda a la violencia en el libro Estallido. La violencia de los oprimidos, dice, es sagrada, como si pudieran ejercerla ante muñecos de cera en un museo. El impresentable defensor del pueblo, Freddy Carrión, ahora preso por abuso sexual, hizo un farragoso informe sobre los eventos de octubre de 2019 en el cual negó todos los derechos de los policías y de los militares. Ellos no son, en esa versión, ni personas ni sujetos de derechos. Y por cumplir con su deber, quedan convertidos entonces en gorilas, en máquinas que pueden ser atacadas sin que se les otorgue siquiera el derecho mínimo a defenderse. Ese informe lo elaboró una supuesta Comisión de la Verdad, que también ella convirtió a los policías en una suerte de asesinos despiadados y a las autoridades en seres desalmados y pasibles de juicios de lesa humanidad. El país democrático tiene una deuda con la policía en general y en especial con esos 1.507 policías afectados, 435 heridos, 267 gendarmes lesionados, 400 policías secuestrados, así haya sido durante algunas horas, de los cuales 56 eran todavía aspirantes a policía en la escuela de Alausí. Capítulo aparte merecen los 3 policías quemados, uno de ellos verdadera antorcha humana, las mujeres policías manoseadas, los 10 policías secuestrados en la Casa de la Cultura con 27 periodistas. A ellos les quitaron los zapatos, los exhibieron ante una masa enardecida. Jaime Vargas humilló a algunos de ellos en directo y luego dijo textualmente: no sé quiénes agredieron a la policía,
Nunca hubo secuestros. Los policías secuestrados en la Casa de la Cultura pasaron de lo más tranquilos, más sanos que en la misma casa. Esos policías, para los adoradores de narrativas épicas vetustas, ni son personas ni tienen deberes con el Estado y con los ciudadanos que los emplean. Por eso, fueron olvidados en esas amnistías, impresentables en muchos casos. El país tiene una deuda con ellos. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Que tengan un gran día de trabajo. Vamos todos con alegría a cumplir una nueva jornada de actividades. Que les vaya muy bien a todos. Quiero conversar con ustedes hoy sobre el centro histórico. El centro histórico de Quito no es solamente aquella joya arquitectónica que tenemos y de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, sino que además es una parte fundamental de la economía de la ciudad. Cientos, miles de negocios grandes, medianos, pequeños, hoteles, restaurantes, cafeterías, lugares de venta de telas, de ropa terminada, en fin, una serie de negocios de la más variada índole están concentrados en el centro histórico de Quito. Y de un tiempo para acá, las autoridades han creído que la única forma de poderse defender de las movilizaciones, marchas y demás manifestaciones que hay en el centro histórico es a partir del cierre del centro histórico. Bueno, hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otros caminos. Obviamente, cuando se da amnistía, los vándalos se quedan indefensas, las autoridades, porque pueden venir a hacer lo que les da la gana y obviamente tomarse el centro y obviamente dañar los espacios públicos y privados y claro, no tener ninguna consecuencia porque en la asamblea les terminan dando amnistía. Pero lo que sí no podemos perder de vista es que hay gente que trabaja en el centro y vive del diario. Hay gente que tiene locales en el centro y cada día de pérdida puede generar la quiebra de esos locales. Hay gente que vive en el centro y no puede entrar a su casa con tranquilidad y comodidad porque simplemente decidieron cerrarla durante 2, 3, 4, 5, 10 días. Esto no puede continuar de esta forma. Debemos establecer otros mecanismos de defensa de la ciudad. Ser estrictos en el cumplimiento de permisos para marchas y movilizaciones. No es justo que existan marchas y movilizaciones, perdón por la redundancia, sin ningún tipo de control. Que hagan lo que quieren, que anuncien las marchas y el gobierno y la intendencia y el municipio, en lugar de tomar medidas para evitar que los manifestantes entren a tomarse el centro, haya por lo menos un mínimo de precaución para que esto no suceda y que la gente pueda seguir trabajando. Vamos a luchar por el centro histórico, no solo por su arquitectura, sino también por su gente. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos.